Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula ¿Cuál es tu necesidad? Muchas veces tenemos necesidad de algo, pero no acudimos a la persona idónea, a la persona adecuada. Nosotros, los creyentes, sabemos a quién debemos acudir, es a nuestro Padre Celestial y utilizando de intercesor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Lucas capítulo 18 leemos los versículos del 35 al 42. Dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Un mendigo, que además era ciego, estaba sentado junto al camino, y entonces oyó un gran alboroto y preguntó qué ocurría, y le dijeron que era Jesús de Nazaret que pasaba por allí. Entonces, como había oído hablar de él y de sus milagros, clamó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque quisieron callarlo, él gritaba más fuerte aún: Hijo de David, ten compasión de mí. La insistencia de este hombre hizo que Jesús se detuviera y pidió que le acercaran a él, y luego le preguntó a este mendigo: ¿qué quieres que haga por ti? Los mendigos suelen tener grandes necesidades, y este mendigo tenía muchas necesidades. Además de pobre, era ciego. Lo más probable que la causa de su pobreza era su ceguera. Quizás le podía haber pedido al Señor riquezas, pero este hombre sabía que las riquezas suelen ser pasajeras. Este hombre era sabio, sabía que su primera necesidad era recobrar la vista. Así podría trabajar y ganar su sustento y dejar de mendigar. Por eso su petición fue: Señor, quiero ver. La respuesta del Señor fue rápida y contundente. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Como leímos antes, en otra traducción dice: tu fe te ha salvado, y esto habla también de sanidad espiritual. Cuando acudimos al Señor pidiéndole ayuda, el Señor nos sana físicamente y también salva nuestro espíritu, salva nuestra alma. Quizás tu situación sea que tus ojos espirituales están ciegos y de alguna manera estás mendigando las bendiciones de Dios porque no estás en el camino. Vives quizás junto al camino como estaba este mendigo ciego y por tanto necesitas entrar de lleno en el camino, encontrar la verdad auténtica y la vida que el Señor te ofrece. En Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús se dirige a Tomás y a los demás discípulos y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Jesucristo quizás a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, está pasando cerca de ti hoy. Has oído hablar de Jesús y de sus milagros, pero por falta de fe no das el paso de clamar a Él, para que Él te abra los ojos espirituales, que dejes la ceguera espiritual en que vives y tomes la decisión de clamar al Señor, para que te dé la vista que necesitas y así puedas recibir la más grande bendición que Dios te ofrece, la salvación de tu alma. Esa salvación solo la encontrarás aceptando y recibiendo a Jesucristo como tu Señor y único Salvador, porque es Él quien la proveyó, cargando con nuestros pecados y muriendo en una cruz. Jesucristo se adjudicó, cargó con nuestra sentencia, que era condenatoria. La Biblia dice que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte, es la condenación eterna, lo que se llama la muerte espiritual bíblicamente hablando. Pero Jesucristo, al hacerse cargo de nuestra sentencia, nos justifica ante Dios el Padre, nos perdona y podemos sentirnos inocentes, pero para recibir dicho perdón debemos aceptar, como he dicho antes, y reconocer a Jesucristo
como nuestro Señor y Salvador personal. El Señor, si reconoces tu necesidad y clamas y le pides ayuda, se va a detener y te va a preguntar: ¿qué quieres que haga por ti? Sé sabio y pídele por la mayor necesidad que hoy tiene todo ser humano, la necesidad de la salvación. Dale prioridad a la salvación de tu alma por delante de cualquier necesidad material. Si así lo haces, Él promete que esa necesidad material también te la va a cubrir. La actitud de este mendigo ciego, después de recibir su petición, fue dejar de estar junto al camino, entrar de lleno en él, seguir a Cristo glorificándole y dando testimonio a todos de lo que Dios había hecho con él. Lo vemos en el versículo siguiente de Lucas 18, versículo 43, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Para terminar, quiero hacerte la misma pregunta que te hice al principio: ¿cuál es tu necesidad? Acude al Señor y pídele por tu salvación, y Él se encargará de cubrir el resto de tus necesidades, además de regalarte la salvación por medio de Cristo. Así lo afirma y nos lo promete el propio Jesús en Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Después de recibir la salvación, debemos preocuparnos por encima de todas las cosas de buscar que el reino de Dios avance, llevando también una vida honrada y justa, dando testimonio del cambio que ha habido en nuestra vida y que merece lo que Dios ha hecho por nosotros, y entonces Dios nos promete que todas nuestras necesidades materiales serán cubiertas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.